Buenas noches, Hola, Esmeralda, valiente. valiente. Bueno, Buenas eh, noches. bueno, entonces vamos a reiniciar, a terminar la última parte del capítulo que me correspondía y había para mí un jeroglífico que ya me lo interpreté, no yo, sino en compañía de Sofía que me ayudó para entender un poquito más eso. Entonces, volvamos a eso para cerrar. Eso yo me demoro, creo que 3 a 5 minuticos para darle la palabra a Tara y que empiece. Es un capítulo maravilloso. Lástima que yo no alcancé a leerlo todo porque es un poco largo, pero sí alcancé a leer la primera parte de ese capítulo y la sabiduría de Tara nos va a iluminar hoy. Dios ¿Sí? mío, No. gracias por esos halagos. No, es que usted para esos temas es buenísimo. Y yo sé que es buenísimo. Y entonces nos va, Compromiso muy grande. bueno, a veces la vida le da unos retos. Hoy es el reto. Desafíos. Bueno, entonces volviendo al tema, Henry Corbera dijo que le había llegado una paciente con una esclerosis múltiple, pero ella no sabía por qué tenía esa esclerosis múltiple. Y entonces él le dijo, hágame ¿cómo se llama eso? Genograma. Un genograma, O ¿sí? familiograma, O cualquiera. familiograma desde hasta donde pueda llegar en su Ah, familia. entonces un árbol genealógico. Bueno, un árbol genealógico. Y encontró hasta los tatarabuelos. Los tatarabuelos tuvieron 2 hijos, una hija y un hijo. Ujú. Resulta que esa familia perdió 7 hijos. Murieron, no dice cómo, perdió 7 hijos. Entre esos, la muerte de la mamá, estando muy pequeño el hermano, ¿sí? El hermano sería el bisabuelo y ella sería la bisabuela. Pero entonces ella quería mucho a su hermanito y lo cuidó mucho, ¿sí? Lo cuidó mucho y, y ahí empezaron las 2 líneas, pero esas líneas no se separaron. ¿Por qué? Voy a explicar. Si quieren, tienen el cuadrito ahí a mano. Miren Sí. el cuadrito a mano para que vayamos siguiendo. El bisabuelo murió el 14 de marzo, un 14 de marzo. La abuela que quería tanto al hermano tuvo una hija, tuvo una hija, una hija. El hermano, por el otro lado, se casó y tuvo Un una hijo. hija, que sería la abuela de la paciente. Esa hija, esa hija es la abuela de la paciente, nació el 8 de enero. Vamos conectando fechas. 8 de enero. Se casa, pero esa abuela, según la historia de la clienta, aquí dice clienta, o cómo se llama en psicología, la consultante. Ujú. Entonces, adoraba a su nieta, ¿sí? Adoraba a su nieta. Esa nieta nació el 14 de marzo, ¿sí? 14 de marzo. Y la abuela había nacido el 8 de enero. Enero, febrero, marzo, enero,
a febrero, a marzo, no suena ahí tampoco. Pero sí coincide la fecha de la consultante con el bisabuelo, que es 14 de marzo, y ella murió el 14 de marzo. Y ella nació el 14 de marzo. Según esto, ¿cómo es que se llama? Ese es el nombre exacto cuando el nacimiento de una persona coincide con la muerte, Sofía. Reparación. Reparación. Entonces, ella estaba reparando al bisabuelo. Bueno, vamos por ahí. La abuela adoraba a esa nieta, ¿sí? Adoraba a esa nieta. Entonces, esa nieta se casa con un señor que nació el 6 de enero. Miremos fechas, ahora sí, me coincide la fecha. Ese señor, que es el esposo de la consultante, tiene la misma fecha de nacimiento de la abuela. La abuela decía que adoraba a esa nieta, pero tremendamente. Entonces, ahí vamos atando cabos. Ahora miremos la fecha de nacimiento de la consultante con la fecha de nacimiento del padre. El padre nació el 16 de diciembre y ella el 14 de marzo. Entonces, si miramos fechas desde el padre el, en diciembre a enero, a febrero, a marzo, entonces así ahí sería la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento del padre coincide con la fecha de concepción. No, perdón. La fecha del padre coincide con la fecha de concepción de la consultante. Entonces, ahí viene una línea. Primero, fecha de nacimiento del bisabuelo igual a la consultante. Fecha del padre, hay una coincidencia porque sería la fecha de concepción de la clienta. No sabemos de qué murió el bisabuelo, pero ella tenía una enfermedad degenerativa, creo que, ¿cómo era que se llamaba? Un lupus eritematoso sistema o una, no, más bien, ¿cómo es que se llama esa enfermedad? Esclerosis. Esclerosis múltiple. No sabemos si el abuelo tenía esa enfermedad y murió por eso. Entonces, ¿qué pasa con esta pareja? Ella se consiguió un hombre con energía femenina, ¿sí? Y ella era muy masculina, porque ella adoraba a su abuela. Y entonces, según estas cosas que se manejan desde la cuestión de, ¿cómo se llama el fundador de las constelaciones? Bellinger. Bellinger. Exacto. Entonces plantea cosas como el siguiente. La abuela estaba enamorada de la consultante y la consultante correspondía a la abuela. Entonces él se casó reemplazando a la abuela con la fecha de nacimiento para, con una persona que era hombre, pero su energía femenina y ella era energía masculina. Entonces, esto, pues yo no puedo sacar conclusiones, sino puedo sacar interpretaciones. Que esa enfermedad de ella venía desde el bisabuelo, tenía que ver con el padre, tenía que ver por la otra línea que estaban unidos, parece que se casaron entre primos, ¿sí? Sí, ahí miran, si miran el cuadro, ellos están unidos, por un lado hay una familia y por otro, pero todos están pegaditos, o sea, la familia. Entonces,
La única interpretación de la enfermedad es que ella fue la que tomó esa enfermedad que posiblemente venía del bisabuelo y fue reforzada por el padre, ¿sí? Por la genética del padre y reforzada también por la abuela por este lado. He dicho, no sé decir nada más. Ahora sí, Sofía, que sabe de estas cosas, nos puede dar alguna interpretación. Yo hice el esfuerzo de, Lo de, hizo muy entender, bien. de entender este cuadro, pero es que eso es complejo, complejo. Sí, hay es que tener en cuenta de que las fechas de nacimiento y las fechas de muerte son súper importantes de todo el árbol. Entonces, siempre cuando vayan a hacer el árbol, es importante que todos lo hagamos. Es un compromiso con uno mismo y con el clan. ¿Por qué? Porque cuando uno hace todo el árbol, uno se da cuenta que la pareja, los hijos, algo estamos reparando en el clan. ¿De quién somos dobles en el clan? Entonces, es súper importante hacer ese cuadrito. ¿Cómo lo podemos tener en cuenta? Pues ellos lo hacen más difícil porque lo hacen con las rayitas, con las bolitas, los triangulitos. Pero la verdad es que por lo menos va enero, primera línea, son 3 líneas. Enero va con abril, con julio y con octubre. Todos ellos van en la misma línea. Lo vuelvo a repetir. Va enero, abril, julio y octubre. Segunda línea. Va agosto, mayo, no, perdón, febrero, mayo, agosto, noviembre. Tercera línea. Va marzo, junio, septiembre, diciembre. Entonces, supongamos, si mamita quedó embarazada en enero, bebé va a nacer en octubre. Si se dan cuenta, están en la misma línea, en el mismo cuadrito. ¿Sí? Supongamos, mamita queda embarazada en febrero, el bebé va a nacer en noviembre. Y así mismo, en marzo van a nacer en diciembre. Entonces cuenta 9 meses y quedaría dentro de la misma línea de reparación. Solamente son 3 líneas de reparación. ¿Me Entonces, ¿qué repites pasa? la primera, por favor? ¿Cuál? Enero, enero, abril. Va enero, abril, julio, octubre. La primera línea de reparación. Entonces, con esa información, ¿qué pasa? Que yo tengo que mirar dónde están mis papás. ¿Cuándo nacieron mis papás o cuándo fallecieron mis papás? Porque con esa información, como en el caso acá, que el señor falleció en, el 13, ¿cuándo El fue? En marzo, 14 de marzo. el 14 de marzo, y la nieta, la bisnieta nació el 14 de marzo. Sí, hay que mirar esas fechas. ¿Qué vengo a reparar? ¿Qué patologías tenía esa persona? Porque lo más seguro es cuando la fecha de reparación, las personas que nacen en esa fecha tienen la misma carga emocional que tenía esa persona que falleció. ¿Sí? ¿Qué pasa con la pareja? Que es lo que explicaba el doctor Salomón Sellán. En pareja yo le doy un ejemplo. Yo soy de noviembre, ¿sí? Entonces, si yo soy de noviembre, sé que en mi universo, mi mamá también es de noviembre, mi mamá cumple el 4 de noviembre. En mi universo, no puedo tener parejas que nazcan en agosto. ¿Por qué en agosto no? Porque sería tarde o temprano mi mente
va a entender que esa persona o es mi hermano o es mi hijo. ¿Sí me hice entender? Se lo doy con mi fecha, con mi fecha de nacimiento. Yo cumplo el 20 de noviembre. Entonces, y mi mamá cumple el 4 de noviembre. Quiere decir que si mi mamita quedara embarazada, decimos, noviembre a diciembre, un mes, a enero, a febrero, a marzo, a abril, a mayo, a junio, a julio, a agosto. Quiere decir que ese parto sería para agosto. Si se dan cuenta, están en la misma línea. Quiere decir que yo jamás en mi vida puedo tener que una pareja nazca en agosto. Primero por mi fecha de nacimiento, que es de ese mismo mes. Eso quiere decir, o mi mente va a interpretar que es que mi hermano, que puede ser posible hijo de mi mamá, o que es mi hijo, porque nace en agosto. Puedo casarme con alguien que nazca en mayo o que nazca en febrero, pero algo tenemos que reparar porque estamos en la misma línea. ¿Sí? ¿Me entendieron el ejemplo? Yo sí Bien lo claro. entendí. Deme una fecha y la analizamos. No, Bueno, agosto Agosto, sí, 18. agosto 18. ¿Y ese agosto 18 es quién? Soy yo. Listo. Espera que no puedo Y poner la pantalla. Mi mamá el Pitila, es de enero, la mamita es de enero. ¿Y el papito, enero qué? 24. Sí. Y mi Y papá, 24 de junio. 24, sí. 24 de junio. Si se da cuenta que cada uno está en una línea diferente, Ajá, sí. entonces vamos a hablar. Ikigai Perdona, es Sofi. de la segunda línea. Y los muertos? ¿La muerte? Sí, súper importante. Ok. Por ejemplo, mi mamá murió en abril y mi Ella papá en nació febrero. cuando? En Mi mamá enero nació en enero y murió en y abril. murió en abril. Están en la misma Y, línea. y sí, la mamá y papá, Nació en junio y murió en febrero. 24 de junio. Y murió 25 de febrero. 25 de febrero. Su esposo, Nació el 4 de abril. ¿quién murió en abril? Mi mami. Entonces, ¿Ya la vio? sí, pero ¿qué quiere decir? Sí, vio como en el cuadrito que es Ey, la en, mamita mi mami falleció fallece en la misma línea de su nacimiento, del nacimiento, de la misma, en la de misma ella línea, sí, y, de de, ella. y del nacimiento Pero de mi su esposo. esposo es de abril. Sí. Quiere decir que Ikigai trajo a la mamita desde el inconsciente, sí, es la mamita. La Hay Ok. que mirar con esa fecha de muerte de la mamita, ¿qué significó? ¿Qué emoción le tocó a Ikigai que trascendió en el subconsciente, que trajo a una persona para que naciera? Porque cuando nace una persona, es como la continuidad de la persona que se fue. Aunque haya nacido, por ejemplo, cuando No murió mi importa mami, mi los esposo años, ya la tenía fecha muchos años no, de no, vida. no, 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 no. Las fechas no tienen que ver acá, aquí tienen que ver los meses, no más, días y Mm. meses. Mm, Entonces, ¿qué emoción le conecta a Ikigai? La mamá con su esposo. ujú. Y ahí también puede mirar qué fechas de nacimiento tiene sus hijitos.
Los míos, agosto y noviembre. El mismo mío, Allá, agosto y noviembre, la misma línea mía. entonces, agosto y noviembre es de la misma línea, de la segunda línea. Pero si Ujú. se da cuenta, lo del de agosto viene a hacerle el doble a Ikigai. Sí. Esta personita Ajá. viene a reparar lo que la mamita no ha podido reparar. Mm, ¿Qué, mucha profe- información. qué profesión tiene la que nació en agosto o el que nació en agosto? Eh, es médica. Y pues no son, es como que uno va soltando cosas. Yo leyendo este capítulo y haciéndole algo hablaba con ella, entonces me dice, en algún momento me dice, porque yo siempre pensé que mi mamá siempre quiso ser médica y creo que por alguna razón no pudo estudiar medicina, pero creo que era su deseo. Y ella me dijo ayer, mi hija, mira, yo vengo a hacer lo que mi abuelita no pudo ser. No sé si tenga algún sentido eso, pero, Ella pero está hay una reparando curiosidad es ahí, a la mamá. claro, y hay una curiosidad. Mis dos abuelas murieron en la misma fecha, con 25 años de diferencia. Comience a sacar el cuadrito Ikigai. ¿Se acuerda que va a sacar un libro otra vez? Sí, Comience a... Y esta información es súper importante. Es una información que es impresionante para los nietos, para los bisnietos, claro. porque muchas veces se repara por los nombres. Ujú. ¿Sí vio lo de el hijo de Diomedes? Sí vio, hay muchos casos de que tienen los mismos nombres, que se llama Pedro el papá o el abuelo y le ponen al nieto Pedro y él muere de determinada forma, igualmente el nieto va a morir de la misma forma, porque tiene la misma carga emocional o la intención con la que le pongan el nombre. Entonces, es que yo quiero que mi hijo tenga el mismo nombre de mi papá o el mismo nombre de mi abuelo porque era muy importante para mi vida. Eso ya ató a la pobre Claro. criaturita. Ahí ya le puso una carga emocional impresionante. Bueno, después haré mi cuadro y te preguntaré en privado, Sí, sí, lo que quiera. porque creo que esto ya pues, se nos Sí, sale de la charla, pero súper bueno. sí. Sí, cada fecha es importante. Uno, mi pareja, ¿quién es? Ujú. En el árbol. ¿Qué pasa? Que la mente puede ser que dure un tiempo. Nosotros tenemos con una amiga que fuimos a lo de Salomón y ella lleva 10 años con el esposo y decía que hacía 2 años ya no sentía nada por el esposo y que lo evadía, mejor dicho, él no quería, le hicieron el cuadrito ahí y resultó ser que era el papá. Entonces, Salomón le decía, solamente con ropa de Victoria's Secret, como para que eso vuelva a funcionar, o traguito, como para dormir al inconsciente y que ellos desde el consciente actúen como la pareja que son. Pero la verdad es que normalmente después de que eso se apaga y ahí murió. No, no hay nada que levante eso. No, porque al inconsciente no lo puedes engañar porque es el dueño del 95%. Ujú. No, pero Entonces, ahí sí, si uno no sabe eso, puede suceder. Pero si sabe y conscientemente busca resolver esa barrera, yo creo en que constelaciones. sí, sí, exactamente. Busca resolver esa barrera, tiene que resolverla, porque ya llevándolo a nivel de la conciencia y estando consciente, yo veía en uno de los libros de Salomón
que decía que la persona decía, es que usted no es mi mamá, ¿sí? Sabiendo que la fecha de nacimiento coincidía con la fecha de la mamá, no, usted no es mi mamá, es mi esposa. Entonces, actuemos como si fuera mi esposa y resolvamos, y eso permitió reactivar las relaciones en una pareja que después, teniendo esa conciencia, se puede resolver. En constelación lo que hacen es que yo le devuelvo en forma simbólica la carga emocional de la persona de la cual estoy representando, ¿no? Que para dejar de verlo, entonces, si es mi papá al que atraje, entonces le devuelvo esa carga a mi papá. Interesante. Bueno, yo creo que Gracias. ya quedó claro. Podemos darle la palabra a Tara para que inicie el capítulo. ¿Cómo estamos de tiempo? 7, que tenemos una horita, que la vamos a aprovechar mucho. Bueno, buenas noches para todos. Yo tenía también una aclaración pendiente que hacer y era Ajá. en relación al Edipo inverso. Entonces recordemos que el Edipo es una relación, bueno, la teoría del Edipo nace especialmente de Freud, gracias a Luminosa que me puso a investigar. Porque yo afirmé la vez pasada que el concepto de Edipo inverso no era de Freud, sin embargo, ella buscó y dice que es de Freud. Yo busqué y no hay nada que asevere que sea de Freud, sino de sus seguidores. Sin embargo, eso no es lo más importante. Lo más importante es el concepto. Entonces, ¿cómo se plantea el complejo de Edipo clásico? El niño desarrolla un vínculo afectivo muy fuerte con su mamá. Por lo tanto, su papá es el rival. Y en el niño hay una vinculación muy fuerte, cuando es el Edipo inverso, una vinculación muy fuerte con el mismo padre, lo cual quiere decir que la relación conflictiva que establece es con la mamá. Por eso se dice inverso. ¿Hasta ahí queda claro? Ujú. ¿Hay alguna duda? ¿Ya que el Edipo inverso se da con el progenitor del mismo sexo? Sí, Sí. por eso se llama inverso. Y el rival es el progenitor del sexo contrario. Por eso les explicaba yo la vez pasada que por ejemplo, si en el Edipo inverso se llega a dar una confusión en los roles familiares. Entonces, por ejemplo, una mamá se siente sola, está buscando apoyo, está triste, tiene problemas para confiarle a su pareja. ¿A quién va a buscar? ¿A una hija o a un hijo? Se supone. A un hijo. A un hijo, exactamente. Y entonces el hijo se siente responsable de ese bienestar que pasa con la mamá. Sucede con mucha frecuencia cuando uno de los dos padres enviuda, especialmente si al enviudar hay un hijo o una hija que esté antes de la adolescencia. Después de la adolescencia ya es diferente, pero antes de la adolescencia se empiezan a hacer unas fantasías de querer asumir el rol del que fallece, ¿no? Para complementar al que queda viudo. Si es el papá que quedó viudo, pues entonces la hija hará el papel de esposa, llamémoslo de esa manera. Entonces es muy importante que esto nos quede claro que quedó como una línea pendiente la vez pasada. Pero ¿cuáles son las implicaciones
por ejemplo, del Edipo inverso. Así como pasa con el Edipo normal, es que posteriormente, si ese Edipo no se resuelve, es decir, no se trasciende, porque Ujú. es normal que uno haga uno como mujer haga fantasías con su papá y el niño haga fantasías con su mamá. En el inverso, al contrario. Si es mujer, yo hago fantasías con mi mamá, ¿cierto? Mi papá sería mi rival. Y si es un hombre, hace fantasías con el papá y la mamá sería la rival. Cuando esto no se resuelve, posteriormente en las relaciones afectivas que se establece, se proyecta esa fijación no resuelta, digamos, que quedó en el vínculo edípico que se establece. Por eso les decía yo la vez pasada que en la situación edípica muchas veces nosotros observamos, eh, por ejemplo, chicas muy jóvenes con hombres muy adultos, o puede que no sea adultos cronológicamente hablando, pero que tienen un rol, un papel, una forma de relacionarse con ella muy paternal, muy protector, muy cuidadoso, muchas veces controlador, proveedor, todo el rol que se tenía en relación a cómo eran los padres. Y lo mismo sucede al contrario, ¿no? Con los hombres buscando mamás como pareja porque no pudieron resolver la situación edípica que tuvieron con su mamá. ¿Está claro, Leo? Sí, claro. Y la energía afecta Sí. mucho. Yo tengo en mi familia, en mi clan, una situación. Mi padre muere y mi hermano, ella no toma al segundo, sino al tercero. Y mi hermano le costó durante mucho tiempo conseguir pareja. ¿Por qué? Porque mi mamá para tomar decisiones fuera de compra de terrenos, para hacer cualquier cosa, a él lo tenía como la persona que siempre le preguntaba. Entonces decía, si su hermano dice que sí, compramos ese terreno. Si eso, hacemos esa inversión, hacemos ese viaje, hacemos tal cosa, pero siempre era con mi hermano. eh, Cuando fuimos a lo de Salmón, yo entendí muchas cosas ahí y yo llegué a contarle a él y llegó y él dijo, sí, ya entiendo por qué no puedo y él tiene 45 años. Ya entiendo por qué no puedo conseguir pareja y él lo hizo consciente y apareció como a los 3 meses una chica toda bonita con la que está saliendo, pero él ya llevaba muchísimo porque llegaban las chicas y no, porque el lugar, esa energía ya estaba ocupada por mi mamá. La esposa de mi hermano era mi mamá y mi mami en su subconsciente, para él era el esposo. Efectivamente, la teoría psicoanalítica afirma o lo plantea de la siguiente manera. Si yo tengo una relación muy idealizada con mi papá, ninguna pareja me va a servir, porque no habrá una persona tan perfecta como mi papá. Por eso es tan importante que el Edipo se pase, trascienda, como lo llamo yo, porque efectivamente, de alguna manera, consciente o no, todos lo vivimos. Conozcamos o no la teoría, pero esa parte la hemos vivido. Muchas veces, por ejemplo, los mismos padres, especialmente sucede en el hombre, se asustan mucho de, de esa atracción que Bueno, las niñas empiezan a sentir por estoy en ellos. reunión. Eh, Richard, apagar audio. Entonces se asustan mucho porque algunas veces
las hijas erotizan al papá y el papá se asusta mucho por eso. Yo recuerdo que tuve una consultante, bueno, fue consultante después mía, pero yo cuando yo la conocí, ella era compañera del colegio mía. Muchos años después fue consultante mía y ahí me acordé que había sido compañera de mi colegio. Ella a mí me llamaba la atención porque algunas veces que fui a la casa de ella, el papá llegaba y para saludarla le daba unas nalgadas, unas palmadas en las nalgas, pero desde mi mirada, yo ya no estaba muy chiquita, ya estaba en la universidad a mitad de carrera, desde mi mirada era una caricia muy erotizada, digámoslo así. Y a mí me llamaba mucho la atención ese comportamiento. Yo nunca había visto eso, ¿no? Porque era siempre, siempre, permanentemente el papá le tocaba las nalgas a mi compañera. Posteriormente, cuando yo, las cosas de la vida, cuando fue consultante mía, hablamos de eso porque ella lo mencionaba, ella me decía, yo no he podido tener un novio. Y llegamos a través de la terapia a darnos cuenta que había dos miedos muy grandes en ella. Una era haberse dado cuenta que su papá la tocaba de una forma distinta que a ella le producía mucho miedo y eso le había dificultado mucho su vinculación sexual con los hombres, porque siempre se sintió abusada, sucia. Y por otra parte, consideraba que lo único que malo, que posteriormente siente ella, malo para ella, que tuvo en la vida como lunarcito pues, de su papá, porque su papá para ella era perfecto, era eso. Eso trajo unas consecuencias grandísimas en su vida de pareja, en su vida sexual, en aceptar a un hombre que no fuera su papá. Así es de que cuando pudo vincularse afectivamente con un hombre, pues tuvo el choque por lo sexual. Entonces tocó trabajar lo sexual. Entonces démonos cuenta cómo ese tipo de relaciones que se establecen en la infancia, que es en una etapa muy clara de la infancia, si no se solucionan, queda posteriormente reflejándose en las relaciones de pareja de adultos. Bueno, ¿hay dudas al respecto? ¿O De- continuamos? Sí, ¿Continuamos? yo tengo una, yo tengo una pregunta. ¿Sí me Sí, escuchan? sí. Perfecto, perfecto. Ah, qué pena, es que yo venía escuchando la reunión en el bus que venía de Villa de Leyva, entonces no sabía cómo manejar este celular. Entonces no sabía que me estaban escuchando, a pesar de que apagué el coso este, pero les piché el audífono y lo que hice fue salirme de la reunión, pero pues ahí pude, más o menos. Acabo de llegar a la casa. Eh, Escuchando lo que dice Anael, sí, o sea, pueden haber enlaces o como era que decía, enlaces emocionales muy fuertes con alguien del pasado, pero también entonces existe una forma de desligarse de la persona de eso, ¿cierto? Es lo que yo entendí, ¿cierto? Eh, Sofía, ¿respondes? Sí, sí. Por medio de una constelación familiar se puede hacer, que puede entregar esa carga, pues en la constelación sale el tema, va y lo constela el tema en cuestión y usted entrega en ese momento, como hay un círculo ahí, se está moviendo muchísima energía, mm, que puede hacer el simbolismo de entregar dentro de eso mismo esa carga emocional
a la persona que está reparando. Si está reparando al papá, si es a la mamá, se le devuelve esa carga a esa persona. Y en el caso en que uno no sepa con quién tiene ese o cómo consiste No, ese, ahí salen las constelaciones, es impresionante. Es impresionante. Ahí sale toda la información. Mejor dicho, entre el cielo y la tierra no hay secretos. En una constelación eso, sale cosas que uno a veces, para pero que eso, esta luz, ¿dónde lo averigua uno? si quiere les envío el Yo teléfono de no una amiga que tengo que es conozco. consteladora y le comparto el número si quiere. Ella hace constelaciones aquí en Tunja, o si no se siente cómodo porque de pronto cree que aquí alguien lo va a identificar, entonces ella también hace constelaciones en Bogotá. Ahí sale toda la información de lo que quiere, todo sale ahí. Sí, es que pues me llama la atención porque pues hemos escuchado, pongamos la biografía de Diomedes, de los hijos, y es una barbaridad la coincidencia que hay, pongamos, con el primer hijo que murió de Diomedes, que tenía algún enlace con el primo de Diomedes, algo así, porque él se accidentó en un... Ah, pues sí, con el que murió, que él se accidentó en una camioneta y el hijo de Diomedes también, y le habían puesto el mismo nombre de ese señor. Y, y algunos familiares a mí me sorprende, pongamos la herencia, pues que los médicos le preguntan a uno que si algún familiar ha tenido cáncer o alguna enfermedad, entonces pues también pienso que puede ir por ese lado, ¿cierto? Sí, Ya. De todas maneras, digamos que hay una serie, pues es una serie de televisión, pero creo que le daría una ayuda a entender un poquito el concepto de constelaciones familiares, que es Mi Otro Yo, de Netflix. Tiene 2 temporadas y pues ya como que viene la tercera. ya viene la tercera, exactamente, pero sería Sí, va a salir interesante pues ahorita. que la viera si le interesa el tema porque le ayuda a entender como el concepto, por lo menos. Digamos que es interesante, pues pienso que puede ser útil, por eso doy el dato. ¿Y es algo parecido lo que hacen las constelaciones, algo parecido con lo de las regresiones o es diferente? Es diferente. Mm, Bueno, vamos a sí, continuar. eso va para otro tema. Sí. Entonces, a mí me correspondió un capítulo muy bueno, además muy lindo, que se llama La historia que hay detrás de la historia. Cuando yo solamente leo el título, em, inmediatamente pensé, ve, esto tiene que ver con lo que yo pienso cuando recibo una consultante y creo que a todos los psicólogos nos pasa lo mismo. Y es que recibimos un consultante que nos dice la razón por la cual nos busca y uno siempre está pensando, ¿y qué hay detrás de esto? Porque esa no es la verdad, ¿no? Eso es lo que la persona está interpretando, que es lo que supone que lo hace llegar a cita. Y efectivamente corroboraba esa sensación que yo siempre he tenido, que además también la viví cuando yo fui como paciente psicoanalizada o he estado en otros procesos, y es que uno llega, pero detrás del telón está la realidad. Y esto nos lo plantea Corbera en este capítulo. Entonces, este capítulo tal vez yo lo considero que es el capítulo más que recopila más información, como la médula del libro, porque reúne muchos conceptos desarrollados por Corbera
como es las creencias, el observador, el inconsciente biológico, el proyecto sentido, que es lo que hemos trabajado, la influencia de la familia, todo lo transgeneracional, y es lo que él trabaja. Entonces, él nos plantea que la realidad que creemos vivir no es una historia completa. Y lo que él nos está develando en el capítulo es cómo llegamos a la historia completa. Entonces, detrás de todo lo que a nosotros nos pasa, a las enfermedades, a los síntomas, a las dificultades que tenemos de relación, a cualquiera de estas dificultades, hay una estructura que es mucho más profunda, pero que está oculta a la conciencia. Por eso la importancia del inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que plantea Corbera? Pues que la persona nos explica su vida desde los hechos que él ve. ¿Y cuál es el papel de la bioneuroemoción, del que hacen bioneuroemoción? ¿Y cuál es el papel de nosotros, los psicólogos? Es develar qué es lo que hay detrás de lo que la persona nos está mostrando. Entonces, se empieza a desarrollar un tema muy importante, que es el ego y la sombra. Este tema lo desarrolló básicamente Jung, y es lo que casi que lo que vamos a trabajar en este capítulo. Este capítulo es un desarrollo bien complejo de lo que es la sombra. Al comienzo del capítulo, Corbera nos dice que el propósito para venir al mundo de nosotros es fabricar un yo a medida que nosotros vamos creciendo, y que este yo esté adaptado a las exigencias del medio. ¿Por qué? Porque desde el vientre a nosotros nos van creando la importancia de ser aceptados, de ser reconocidos, de recibir amor. Y entonces esa inocencia que se supone que nosotros tenemos, pues nos toca coartarla. Porque ¿qué es la inocencia? El Jung nos dice que es una máscara porque es la que nosotros mostramos al mundo. Y él la llama el ego. ¿Y qué es el ego? Es el centro de la conciencia y determina aquello que está bien o que está mal. Entonces, ¿qué dice el ego? ¿Quién creo que soy? ¿Quién creo que soy? Entonces, ¿de qué habla el ego? De una identidad consciente. Escuchamos, identidad consciente, es decir, nosotros la hemos ido creando, de nuestras creencias sobre nosotros mismos, de nuestros valores, de nuestros recuerdos conscientes y de la imagen que tenemos de nuestra personalidad. Entonces, yo pregunto, quiero que cada uno conteste rápidamente sin pensarlo mucho, y ojalá que todos participemos y contestemos soy y una palabra siguiente. Neo. Oh, yo no he pensado. Soy no pensante. No pensante. Ricardo. Ingeniero, alcance a pensar en Ese es el hombre. hacer. Listo. Sofía. Soy feliz. Ikigai. Soy humana. Soy humana. Luminosa. Soy tranquila. Valiente. Soy conciencia. Luz. Soy resiliente. Soy resiliente. Bien. ¿Desde dónde creen que nosotros hemos dicho eso? Del inconsciente. ¿Será? Ah, no, pero, por ejemplo, a mí me cogió a quemarropa Desde y el fue ego. lo que me salió. Ajá. Eso es Desde el ego. Y el ego
es realmente lo que nosotros somos? No. Lo que queremos ser. Lo que nosotros queremos ser. Entonces nosotros, es importante que nosotros entendamos que el ego no es algo negativo, porque a veces en la literatura que uno lee por ahí nos hacen pensar que el ego es malísimo, porque nos lo han pintado que como que el ego es, usted no sabe quién soy yo, que es la famosa frase que nosotros tenemos los colombianos. Y el ego realmente es no es el sinónimo de eso que se muestra en esa frase, de que usted no sabe quién soy yo, que es como el arrogante, el soberbio, sino que el ego lo necesitamos. ¿Y para qué lo necesitamos? Para organizar nuestras Supervivencia. experiencias, para tomar decisiones, para tener un sentido de identidad, para podernos adaptar al mundo. Sin el ego, no tendríamos nosotros un yo estable, una sensación de estabilidad con el yo. ¿Y por qué pasa esto? Recuerden que les acabo de decir que hay dos caras, efectivamente, una que es la inocencia que nos obligan a coartarnos, a reprimirla, y otra cara es la que no queremos ver nosotros. Entonces, esa otra cara, que es la que no queremos ver, está dada por nuestros miedos, está dada por nuestras preocupaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que los miedos no son adaptativos, no los podemos mostrar, son sinónimos de debilidad. Entonces, en esa mente interna que tenemos mucho miedo que al mostrar la inseguridad, la falta de confianza, la rabia, la irritabilidad, la sensación de querer estrellar a alguien, seamos rechazados, desaprobados y no amados. Entonces, tenemos que coartarlo, tenemos que privarlo y tenemos que desarrollar un sistema que es un yo, que sea adaptativo, que no lo acepte todo el mundo, que no lo acepte la familia. Y lo vemos mucho, por ejemplo, en los roles femeninos y masculinos. Entonces, a nosotros las mujeres nos crearon bajo o con una creencia transgeneracional que tiene que ver con el sufrimiento. Y yo en una charla de este grupo decía, hasta nos dijeron que teníamos que parir con sufrimiento. Sí, pues hay dolor físico, claro, pero es que el sufrimiento es otra cosa. Que veníamos a sufrir y somos débiles porque lloramos y somos débiles porque somos muy sensibles. Y entonces todo el sistema hacia la mujer está dada por una creencia de sufrimiento. ¿Y qué le pasa a los hombres? Que les inhibieron la posibilidad de manifestar sus emociones. Entonces ellos tienen permiso para manifestar la rudeza, la agresión, la fuerza, el contacto, que estoy hablando de la pareja, con la pareja, que necesariamente en la creencia del hombre es el contacto para lo coital, no para la ternura, no para la pachuche, no para la dulzura, porque eso es femenino. Entonces, ¿qué le pasó al hombre? Tuvo que reprimir sus emociones para no ser como llorar, por ejemplo, como manifestar ternura, por ejemplo, como simbólicamente como tener un peluche, ¿cierto? Yo les hablaba del osito del peluche la vez pasada. Eso es censurado. Entonces, todo ese legado que viene de nuestros antepasados viene desde un inconsciente familiar. Y toda esta cara, Jung la denomina la sombra.
Entonces, si nosotros entendemos eso, ¿desde dónde estamos funcionando? ¿Desde nuestra cara de la inocencia o funcionamos desde la sombra? Desde la sombra. Desde la sombra. Entonces, permanecemos disociados. ¿Por qué? Porque no hemos logrado poder aceptar nuestra cara de la inocencia con nuestra sombra. Nuestra sombra la ocultamos. Son aquellos precisamente sentimientos y emociones que tenemos reprimidas, pero que nos gobiernan. Entonces, ¿la sombra dónde está? ¿En el consciente o en el inconsciente? En el inconsciente. En el inconsciente. Y ya hemos repetido N veces que a nosotros nos gobierna el inconsciente. El 95% es inconsciente y el 5% es consciente. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, ¿Hay señora. preguntas? Dice No, que el ego es lo que queremos ser, pero también puede ser lo que queremos mostrar. Es como casi lo mismo. La sombra es lo que nosotros tenemos en el inconsciente y no podemos mostrar. Por eso es sombra. Y lo que podríamos haber cultivado como algo mejor es lo que nosotros llamamos el ego, que es ese 5% que está en la conciencia. Por eso Corbera es muy claro diciendo, el ego no se puede interpretar como arrogancia, como soberbia. Y hay que, nosotros que tenemos tan metido eso en nuestra cultura, es que tiene un ego muy alto. No, el ego no es malo, sino hay que ver la parte buena del ego, que es el centro de la conciencia, está determinando qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Y qué pasa con la sombra? La sombra determina, tengo que funcionar de esta manera para ser aceptado, para ser aprobado, para ser reconocido, que en última instancia se lleva para no perder el amor de mis padres. ¿Está claro hasta el momento? Eso lo dice, lo último lo dice el psicoanálisis y Jung por eso habla de la sombra. Entonces, si nosotros lo entendemos de esta manera, el problema aparece cuando el ego se identifica demasiado consigo mismo, que es a la frase que yo les decía ahora, que es la que se nos quedó grabada en la mente, usted no sabe quién soy yo. O lo que pasa con muchas personas cuando alguien les dice, bueno, pero se puede modificar esta actitud, pues yo soy así, y eso es todo. Y es esa imposibilidad de rechazar aspectos que no encajan con la imagen que tienen de sí mismo, y es allí donde aparece la sombra. ¿Qué tiene la sombra? ¿Qué incluye la sombra? Protección. Todo aquello que forma parte de nosotros, pero que no reconocemos conscientemente. Y ahora vamos a ver unas características de la sombra. Entonces, ¿qué incluye la sombra? Si es aquello que no reconocemos, ¿qué incluiría? Las emociones, ¿Todas? las en negativas. Las que no Bueno, queremos dejar ver. exactamente, o sea, esas emociones que tuvimos que reprimir. Y me llama la atención cuando Neo dice las emociones negativas. Efectivamente no hay emociones negativas ni positivas. Es precisamente la manifestación de las emociones lo que en un momento se puede considerar adaptativo o no adaptativo. ¿Y qué nos enseñaron a nosotros? Que las emociones positivas, comillas, eran la alegría, ¿qué más? Ternura. La ternura, ¿qué más?
Solidaridad, no. solidaridad, cariño, todo eso. Pero si nosotros vamos a hablar de la ira, del miedo, de, Estrés, depresión. bueno, La, eso, de la la tristeza, vergüenza, exacto, de la vergüenza, de la culpa, que la él nos va a hablar culpa, más tarde de la culpa, eso se supone que es le, negativo, que es rechazado y lo tenemos que reprimir. ¿Qué otra cosa reprimimos? A ver, ¿qué reprimimos? Ustedes no reprimen nada, yo reprimo mucho. Deseos, Algunos deseos o deseos. antojos. Algunos, bueno, más que Traumas, antojos. Más que antojos son deseos. Entonces, hábitos, traumas. hábitos que son mm, criticados por la sociedad por ejemplo, o comportamientos también, ajá, o comportamientos que uno puede ser que manifieste en unos sitios y en otros no. ujú. Por ejemplo, si nosotros lo unimos con temas como la sexualidad, recordemos qué pasaba con la mal llamada masturbación. Y Ajá. mal llamada masturbación porque masturbación, al descomponerlo etimológicamente, quiere decir varón turbado. Partamos de ahí, varón turbado. Ni siquiera es la mujer, ¿no? Ni siquiera en la posibilidad de la etimología se consideró a la Etimología. etimología. Entonces, esos deseos, por ejemplo, de la autoestimulación, son reprimidos, no son aceptados y mucho menos visibles. Nada de la sexualidad puede ser visible porque está considerado como un pecado, porque eso ha sido considerado de esa manera a través de toda la historia, desde la religión y desde muchas cosas atrás. Pero también hay una serie de cosas y son los impulsos que nosotros tenemos que son ocultos, que los guardamos. Entonces de pronto alguien dice, uy, yo hubiera querido tirarlo por la ventana. Eso es precisamente parte de la sombra, porque tirarlo por la ventana era que lo quería desbaratar, porque tenía mucha ira y es el impulso que está reprimido porque no es aceptado. Pero, ¿dónde? Pero Lo- la sombra tiene, Ricardo, ¿ibas a decir algo? No, que Sofía, imagínense que uno se pueda expresar con lo de matar, pues eso sería terrible. ¿Cómo, Ricardo? Que sí sería terrible poder expresar lo de querer matar, eso sí sería muy No, lo grave. que sería terrible sería actuarlo, pero decirlo Será así, matarlo, no es expresarlo. decir, es que una cosa, uno lo puede expresar en la palabra y la palabra contiene precisamente el deseo. Entonces yo lo quisiera matar, pero pues obviamente no voy y lo mato, pero pues la palabra ayuda a contener la emoción, pero pues no se lo permitiría a uno si necesita tener la imagen de muy buenito. Exactamente, exactamente. Una cosa es decirlo, y Corbera más adelante nos dice, cuando tú ya lo puedes hablar, ya lo liberas, porque ya lo puedes cambiar, pero es que no nos atrevemos ni siquiera a decirlo. Pero la sombra también tenemos que entender que no es solo negativa, que la sombra también nos puede ayudar a la creatividad, a despertarnos la sensibilidad, a la espontaneidad, al liderazgo, por ejemplo, ¿cierto? Eh, si nosotros la conocemos y la aprendemos a manejar. Lo importante es poder integrar a la sombra y poderla pasar a la conciencia, liberándonos de ese temor que tenemos de no ser adaptados o no ser aceptados por los demás. Entonces, Ahí, Sofía, ¿ibas a decir algo antes? sí, es que los seres humanos ponemos
ante cada situación y ante cada persona ponemos las máscaras, ¿no? Que son las que esas máscaras nos ayuda a mostrarle a mostrarnos aquello que no queremos, sí, el ego siempre está mostrando, se pone siempre máscaras, depende de la circunstancia, depende de la persona, depende del lugar, entonces siempre nos estamos, pero a medida que vamos despertando en conciencia, nos vamos quitando esas máscaras, vamos mostrando, llega un momento cuando uno mira en numerología, del 1 al 9, el número 9, ya las personas que vienen a evolucionar, que en astrología sería como un acuario, un número 9 representa más o menos un acuario, que es, me importa un pito lo que piensen los demás, yo no necesito ponerme máscara, si me quieren aceptar, me aceptan tal como soy, ya no me importa, esto soy y esto le vendo. Si lo quiere comprar, listo, y si no lo quiere comprar, me da igual. Ese es el número máximo de numerología, por eso los llaman a ellos como los especies de extraterrestres, porque a ellos les importa pito lo que piensen los demás. Mientras tanto, el resto siempre nos ponemos una máscara para cualquier lugar. Vamos a una reunión, o vamos a que tenemos cualquier cosa, me pongo la máscara para ser aceptado, ¿cierto? Siempre se trata de aceptación para poder ¿se acuerda cuando veíamos las heridas de la infancia? Todas las heridas tienen máscaras Todas. y siempre nos ponemos una máscara para tapar la herida y que no nos vayan a hacer daño. Es una forma de protegernos, una forma de decir, no quiero que me hagas daño. Entonces me pongo la máscara para que no veas realmente quién soy yo. Y gracias, Sofía. Y Pues, efectivamente eso nos sirve, ¿no? Eso no es malo, eso fueron unos mecanismos de defensa que nosotros hemos tenido que utilizar a través de la vida porque la ley universal dice sobrevive. Entonces, si efectivamente tenemos una herida muy marcada y necesitamos poner la máscara para defendernos, pues lo hacemos. Lo que pasa es que, como dice Sofía, no solamente a medida que vamos abriendo la conciencia en estos procesos, sino con el mismo desarrollo evolutivo y vamos creciendo, digámoslo de esa manera, vamos transformando esos mecanismos por mecanismos mucho más adaptativos y ojalá lleguemos al punto en que me importa cinco. Alguna vez vi un video de una mujer como de 80 y tantos años y es muy bonito porque ella dice, bueno, ya toda la vida estuve pendiente de vestirme como una gran ejecutiva, de estar en el salón, de maquillarme, de no sé qué, de combinar los colores, de estar decía ella, bien sentada con las piernas juntas como nos enseñaron, y a esta edad me importa cinco si salgo con las piernas abiertas, si me pongo los colores que no corresponden, si no me maquillo, es más, ya no iba a la peluquería, nada, y es una mujer muy reconocida, es que no recuerdo el nombre. Que tiene todo el dinero del mundo y ya no le importa ni cinco cómo está viviendo, solo que se siente íntegra con ella misma y se acepta como ella misma es. Para llegar allá tenemos que poder integrar esa parte de la sombra que todos nosotros tenemos, pero integrar la sombra requiere unos pasos, requiere un proceso. Y como decíamos el otro día, necesitamos espejos que nos ayuden a poderla integrar. En la bioneuroemoción, precisamente Corbera por allá más adelante nos dice que es importante que él llama al paciente, yo lo llamo los consultantes, puedan verse sin vergüenza y aceptar la emoción para poderla cambiar. Y eso es lo que Corbera denomina encontrar el recurso. Para la neuroemoción, eso se llama encontrar el recurso. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay preguntas? Bien. Bueno, entonces, desde niños, ¿qué aprendemos nosotros?
qué es ser aceptado, qué es ser premiado, qué es ser castigado, eh, qué cosas podemos hacer, qué cosas no podemos hacer. Entonces, em, en la edad más o menos de los 3 años, que nos volvemos todos muy posesivos de nuestros juguetes y no queremos compartirlos, los papás nos dicen, no seas egoísta, préstele juguete a su hermanito o a la amiga o a lo que sea. No llores por semejante tontería. Y aún de adultos, ¿y por qué te enfadas? No te enfades. Eh, la frase esa que está últimamente sonando tanto, a las mujeres nos dicen, pues, calladitas se ven más bonitas, ¿verdad? Es una frase que viene desde la infancia, porque tiene que ver con las niñas, pueden hacer esto, pero no pueden hacer aquello. Como los hombres, no pueden llorar. Y también tiene que ver con la identidad. Todo esto construye una identidad que está basada en los roles que nosotros desempeñamos. Entonces, ¿qué hace una mujer? ¿Cuáles son las cosas que hace una mujer? ¿Qué debe hacer una mujer desde el deber ser? Una mamá Ser juiciosa, Bien trabajadora, puestecita. aprender el- bien puestecita, cuidar, proteger, servir, ayudar, ¿cierto? Eso es lo que nos han enseñado. una señora de su casa. Una, se- una señora de su, exacto, una señora de su casa. Mm, Entonces el ego dice, yo siempre pienso primero en los demás. ¿Qué se ha reprimido ahí cuando decimos eso? O El cuando ser, le vamos a decir a las demás personas, yo me siento que soy muy buena persona porque siempre pienso es en mi familia. Todos los deseos propios están, y como dice Sofía, el ser mismo, porque pues toca borrarse para que los otros existan. Exactamente. Entonces aquí nos está pasando algo bien importante y es que tenemos dificultades en reconocer nuestras necesidades. Tenemos dificultades en reconocer nuestras emociones, como dice Neo, las emociones negativas, como el enojo, como la ira, como el disgusto, como contradecir, como poner límites. Nos cuesta trabajo poner los límites. Y todo esto es lo que conforma la sombra. Pero la sombra tiene unas características. La sombra tiene como características, por ejemplo, la proyección, que es una característica bien, bien importante, y de la cual habla Jung, y es que aquello que nosotros no reconocemos como propio, tendemos a verlo en los demás. Por eso la frase que también hemos repetido mucho a través de este libro es, lo que yo veo en el otro es lo que yo tengo adentro. Entonces, si yo veo en el otro toda la rabia, lo que tengo es una sombra de ira reprimida que no puedo manifestar. Eh, eso lo trabaja Jung como la proyección de la sombra. Pero además, otra de las cosas de las que habla Jung es que la sombra es creada para que nosotros eh, nos formemos como ser buenos. Entonces Jung dice algo que a mí me gustó mucho, una frase, ¿dónde será que la tengo? Él dice, bueno, algo así, yo prefiero no ser un individuo, espérate, a ver si la tengo por acá resaltada. Quiero ser un humano completo que una buena persona. Eso, prefiero ser un individuo completo que una persona buena.
¿Por qué? Porque él plantea que el individuo completo es el que ha logrado integrar precisamente esa sombra, la acepta, no la reprime, sino que la acepta, la ve, la hace consciente y la puede manejar. Y los seres buenos somos los que nos hemos formado, bueno, todos nos hemos formado como seres buenos, que afortunadamente hemos ya crecido y ahora nos volvemos más completos, y es porque hemos logrado que sobrepasar en esa necesidad que tenemos de ser aceptados, de ser reconocidos, de ser queridos, ¿cierto? Porque tenemos la capacidad de crear para nosotros mismos esa aceptación y esos niveles de adaptación. Bien. Porque hay de todas maneras, muchas veces el problema ni siquiera es la aceptación de los otros, sino de uno mismo con uno mismo. Entonces puede que hasta los otros lo acepten, pero el rollo es darse cuenta uno que es aceptable, digámoslo así, que es querible, independientemente pues, de lo que sea, digámoslo así, porque entonces más o menos es la sombra surge también en la medida en que uno mismo no puede, mejor dicho, no puede reconocerse en sus imperfecciones. Ajá. Porque Y es que otra, no las reconoce porque es que ni siquiera las ha aceptado. Exactamente, no las puede reconocer, no las puede aceptar, pero es una manera de verse a sus propios ojos querible. O sea, el tema, digamos, es con los otros, pero es con uno mismo. Es el miedo a que los otros no lo quieran, pero es el miedo a no sentirse uno digno de ese cariño, porque a sus propios ojos es una mala persona, por ejemplo. Ajá, exacto. pero se nos olvida algo, es que cuando uno ya sabe que por vibración las personas que están alrededor de uno son iguales a uno, porque por vibración nos atraemos, nos damos cuenta que las máscaras no sirven de nada, porque la máscara que yo pongo, si por vibración estamos en el mismo clan, en el mismo grupo, la otra persona se parece muchísimo a lo que yo soy. Entonces, de nada sirve ponerme la máscara porque lo más seguro es que la otra persona también se está poniendo máscaras. Sí. Entonces, cómo fluyen las cosas? ¿Cómo se vuelve toda la energía más bonita? Cuando yo me muestro tal cual soy, con mi oscuridad, con mi luz, con todo lo que yo tengo y bueno, esto es lo que ofrezco, eso lo tengo. Y eso mismo, el mismo grupo con el que estoy, se va a mostrar tal cual es porque ya nadie pone máscaras, pero tengo que yo dejar de poner máscaras. Cuando yo entiendo que si yo estoy poniendo máscaras, todos los que estamos en el grupo ponemos máscaras, porque son reflejos. Yo duplico todo lo que hay a mi alrededor, yo lo duplico. Entonces, cuando ya entendemos eso, que digo, pero ¿por qué tengo que poner máscaras si al fin y al cabo, si yo pongo máscaras, las otras personas que están al frente también se van a poner las máscaras? Pero vibracionalmente todos somos iguales. No por casualidad estamos en el grupo que estamos y Ajá. atraemos a las personas que atraemos. Entonces, un ejemplo, dice una persona, pero ¿por qué si yo tengo muchísimo dinero, por qué atraigo una persona que no tiene dinero? En algo yo debo tener un faltante que esa persona que cree que no tiene dinero me está haciendo el reflejo y esa persona se pone máscaras para ser aceptado y yo me estoy poniendo máscaras para ser aceptado. Pero si vamos a ver, ahí hay un faltante que me está haciendo vibracionalmente, me está haciendo espejo. Ajá. Gracias, Sofía. Pues tengo una opinión ahí, un comentario. Sí. Resulta que yo en la universidad, no sé, o sea, yo me considero una persona calmada y que pues trato de entender a las personas, pero curiosamente, pongamos en la universidad, yo tenía amigos que eran altamente conflictivos. Me decían, pero usted cómo se puede entender con ellos. Y en la planta, en el trabajo, yo dialogaba con los más
con los trabajadores más complicados. Tanto así que un ingeniero me decía, no, pero es que Ricardo es amigo de los más difíciles. Pero entonces ahí sí no entendería porque eh, en teoría no habría armonía ahí con esas personas. Ese Pues es comentario. parte de las sombras, ¿no? Tiene una De las sombra. tuyas y del otro. Tiene una sombra Luminosa, ¿ibas a complicada. hablar? ¿Ah? ¿Ibas a hablar? Estaba No, no, ocultando no. la sombra y la mostraba a través del otro. Sí, tenía una sombra complicada ahí. Claro que había uno de ellas, era uno de los trabajadores que más, o sea, cuando tenía uno en la planta, pongamos en la planta, había un problema técnico altísimo. Una vez, imagínese una caldera de 35 metros de alto y se llenó de escoria por lo menos 4 metros de altura, que se formó una roca prácticamente de 4 por 5 por 5. Esa vaina es o sea, por la temperatura de esa escoria se volvió una piedra. Entonces fue un trabajo que me asignaron a mí coordinar. Y yo o sea, con la gente que más me entendí fue con esas personas difíciles. Y me hacían caso de una manera sorprendente, tanto que yo me tuve que meterlos allá con cinturones colgados de cuerdas para con unos taladros. Había un jefe mío, me decía que yo tenía el circo de Moscú montado dentro de la caldera, porque fue una cosa muy complicada, pero entonces las cosas funcionaron fue con esa gente que era difícil y me decían, pero usted cómo hace para coordinarlos si ellos a todos le ponen peros. Y pues yo lo que pasa era que yo no le ponía problemas a casi nadie. Entonces, eso es lo que no entiendo yo ahí en lo de las sincronías de la... Yo pregunto, agrego a lo que estaba planteando Ricardo para entender si eso no sería una especie, digamos, lo que él está planteando, una sombra más, una sombra ya integrada en esos aspectos, porque, es decir, uno podría, o por lo menos yo entendería de lo que se leyó, que me fastidia precisamente que este sea tan conflictivo, donde Ujú. claramente no estoy integrando mi sombra y entonces esa conflictualidad, digamos, entonces, por ejemplo, qué pena, Ricardo, voy a coger su punto, pues ya que usted lo puso, a ver si eso ayuda en el entendimiento. Yo entendería, es decir, estoy diciendo lo que entiendo y miremos, digamos, estoy buscando claridad, ¿no? Entonces, tomando lo Sí. que dice Ricardo, digamos que podría uno decir, si Ricardo, no, es que eran unos conflictivos y a mí me provocaba matarlos porque pues eran demasiado ruidosos, por decir cualquier cosa, se estaría hablando de la sombra de Ricardo no integrada, en la cual yo no acepto que yo soy conflictivo y ruidoso, es más, me describo como muy pacífico y entonces rechazo a los que son así, pero ahí hablaría uno de una sombra que yo no integro y por eso detesto a ese que tiene esas características. En lo que está diciendo Ricardo, no sé si digamos cómo lo entendió Tare, cómo lo entendieron los demás. Yo en ese ejemplo entendería que esa parte de su sombra está integrada al punto que no se engancha ahí, en que si son ruidosos o no son ruidosos, y al estar integrada logra sacar, digamos, que engranar con ellos al punto en que eso que es un conflicto para los demás, para él es un potencial que le permite eh, aprovecharlo en la solución de cosas bien fuertes, digámoslo así. Lo entendería yo así, pero no sé cómo lo ven y desde ahí lo que está planteando Ricardo de dónde está el punto y es que no es el tema de, quería yo, no sé, pues lo pongo, no es el tema de qué personas atraigo solamente, sino cómo las atraigo. No las atraigo para que me hagan matoneo a mí, que soy tranquilo, sino que nos enganchamos y logramos un espiral constructivo. Entonces, no sé, digamos, lo pongo yo así, no sé cómo lo ven los demás. Lo Ahí de la hay tabla esmeralda. otro punto, ¿no?
y es que efectivamente puede ser esa parte de la sombra no integrada, sino reprimida del conflicto, de la agresión, ¿cierto? Que en un momento dado, vamos, sigamos con el ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Que pueda tener Ricardo. ¿Mm? Entonces, eh, por eso atrae los conflictos, las personas conflictivas como son los otros. Lo veo de esa forma. Pero En no el se sentido estrella de la con ellos, atracción, pero no se estrella con ellos. O sea, no se estrella con ellos, por eso efectivamente. pensaría yo en una sombra ya integrada, digámoslo así, que posiblemente son conflictos ya como que están resueltos al punto que se puede relacionar con ese tipo de personas, sacando digamos que sacando, pues, digamos, digamos, por Positivo. expresarme mal, sacando la luz de ellos y no enganchando por eso, en que me matonen o en que nos agarramos y entonces usted a mí no me manda, usted puede ser mi jefe, pero yo me lo paso por la galleta, o sea, por eso, pues digamos, eso es lo que me hace a mí pensar un poquito en si ahí, digamos, habría, o mejor dicho, entonces hago la pregunta, ¿cómo saber que ya la sombra está integrada, no? Porque él ponía un ejemplo en el libro de cómo él se ponía ahí y decía, yo fui un niño retraído y trabajado, o tuve como mamá una mujer distante, y entonces yo era distante y pues nada que ver, sí, era duro del tema, y cuando lo integré, dice él, y cuando resuelvo eso, entonces puedo manifestar en mi personalidad actualmente una parte amable, cálida, abrazadora, y la parte dura no la pierdo, o sea, digamos, Sí, entonces a eso me refiero, digamos, sí, mejor dicho, es como que no es tan fácil de entender, por ejemplo, si ahí en ese caso podría uno decir es una sombra integrada porque sí lo sigue atrayendo, pero no le hacen daño, es todo lo contrario. Sale la parte luminosa de ellos para resolver. No sé, digamos, sería otra, digamos, ese es digamos, para mí ha sido un poco difícil entender cuando la sombra está integrada. sí. Yo pienso que en la Pues medida que nosotros sigamos, porque además de ser extenso el capítulo, es así como de mirar, como rumiarlo bien, ¿no? Para precisamente poder comprender estas cosas. Entonces yo propongo que siendo las 8:08, dejemos Sara, ahí, una pregunta. sí, ¿La luminosa, sombra tiene que ver con los secretos? claro, y él lo explica, que Yo no soy precisamente consciente de mi secreto, pero Precisamente él explica que nosotros repetimos las historias por aquellos secretos que están guardados y no se han hablado. Y la sombra tiene que ver con esos secretos a nivel Generacional también. transgeneracional. Ujú. pues yo no sé si para la próxima analizar el siguiente punto. Y es que Lo dejamos para la precisamente, próxima, para que ¿cómo? no se nos quede ahí como colgado, Ricardo. Sí, Sí, Quijote son las 8:10. Casi. sí, para, como para la próxima, pero es la situación con una persona de esas, o sea, Ricardo, para. Es que lo que preferimos es que nos lo digan la próxima vez, porque si no queda aquí ya, ok, suelto y no le vamos a dar ningún tipo de aclaración. bueno, listo. Entonces, continuamos la próxima vez. Chévere, bueno, ¿Listo? gracias. Bueno, sí, Feliz chao. noche para todos. Está, Gracias. está Gracias, muy Chao, interesante chao, el tema, chao. gracias, muy Sara. interesante, muy Sí, interesante. Chao. chao, chao.